Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy, con muchísimas ganas de enterarse de las últimas novedades que nos llegan del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a hacer que salten de sus asientos. ¿Están listos para una dosis de drama, romance y, bueno, sorpresas inesperadas? Porque precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, que parecen estar protagonizando su propia telenovela en la vida real. Sí, hablo de nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. Y créanme, lo que les voy a contar hoy es algo que nadie se esperaba. Así que si son fanáticos de ellos, o simplemente les encanta seguir los giros más inesperados del corazón de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, prepárense para ser sorprendidos. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. Su química en pantalla era innegable y eso, como suele suceder, desató todo tipo de rumores y especulaciones entre los fanáticos. ¿Eran solo compañeros de trabajo, o había algo más detrás de esas miradas cómplices y sonrisas encantadoras? La verdad es que si bien nunca confirmaron una relación formal en aquel entonces, hubo muchos momentos que alimentaron la imaginación de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de comentarios, comparaciones, y deseos de verlos juntos fuera de los sets de grabación. Pues bien, hace relativamente poco, la vida ha decidido dar un giro que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y es que, señoras y señores, parece ser que el destino ha decidido jugar sus cartas de una manera muy particular con Demet y Can. Estamos hablando de un viaje, y no un viaje cualquiera, sino uno que ha sido descrito como totalmente inesperado. A ver, cuando pensamos en celebridades viajando, solemos imaginar escapadas planeadas, vacaciones de lujo, o quizás viajes de trabajo para promociones. Pero esto, según los informes que han salido a la luz, parece haber sido algo más espontáneo, algo que surgió de repente, y que ha puesto de nuevo a estos dos nombres en el centro de la atención mediática. Los detalles exactos de este viaje todavía son un poco confusos y hay mucha especulación circulando, como siempre sucede en estos casos. Sin embargo, lo que parece haberse confirmado es que Demet Özdemir y Can Yaman estuvieron juntos compartiendo un mismo destino. Y lo más intrigante es el contexto de este encuentro. Muchos de ustedes recordarán que, después de su proyecto juntos, sus caminos profesionales y personales tomaron direcciones diferentes. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy enfocado en su carrera en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad y ha participado en diversas producciones. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido consolidando su exitosa carrera en Turquía, participando en series que han sido muy bien recibidas. Por lo tanto, un reencuentro así, y de forma tan repentina, ha sido una verdadera sorpresa. Los rumores iniciales comenzaron a circular hace unas semanas, cuando se empezaron a ver algunas pistas, pequeños indicios que parecían apuntar a un encuentro. Se habló de que ambos habían sido vistos en el mismo país, incluso en la misma ciudad, aunque en momentos y lugares ligeramente distintos. Pero la chispa realmente se encendió cuando empezaron a aparecer fotos, o al menos descripciones de personas que afirmaban haberlos visto juntos. Imaginen la escena, un destino exótico, quizás una isla paradisíaca, o una ciudad histórica llena de encanto. La idea de Demet y Can, ambos con sus vidas, sus carreras, sus proyectos coincidiendo de repente y decidiendo pasar tiempo juntos, es algo que definitivamente enciende la imaginación. Hay quienes sugieren que este viaje podría haber sido planeado con antelación, pero que se mantuvo en secreto para evitar la atención mediática. Otros, sin embargo, insisten en que fue un encuentro totalmente improvisado, quizás una coincidencia de agendas o una decisión de último minuto para reconectar. Y es precisamente esa idea de inesperado, lo que hace que esta noticia sea tan jugosa y emocionante para los fanáticos. ¿Se encontraron por casualidad? ¿Uno invitó al otro? ¿Habían estado en contacto recientemente y decidieron aprovechar la oportunidad? Son todas preguntas que nos hacemos y que, por ahora, no tienen una respuesta definitiva. Lo que sí parece ser cierto es que, independientemente de cómo se haya originado, este viaje ha generado un revuelo tremendo.
Las redes sociales explotaron con teorías y los sitios de noticias de entretenimiento no han parado de publicar sobre el tema. Se han compartido supuestas fotos borrosas, testimonios de personas que dicen haberlos visto, y análisis de cada pequeño detalle. Es el típico fenómeno que sucede cuando dos figuras tan queridas y con una historia tan comentada se encuentran de forma imprevista. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué significa este viaje? ¿Es solo una amistad que se reaviva? ¿Es un nuevo comienzo para algo más? Sinceramente, en el mundo de las celebridades, nunca se sabe con certeza. Las amistades pueden ser muy profundas, y el simple hecho de compartir un viaje puede ser simplemente un gesto de buena voluntad entre antiguos compañeros de trabajo que se respetan y aprecian. Por otro lado, también es innegable que la química que compartían en Erkencicus era palpable, y la idea de que esa conexión haya perdurado o incluso resurgido es algo que muchos fans desearían ver. Hemos visto en el pasado cómo relaciones entre actores que se conocen en un set de grabación terminan floreciendo. Y la historia de The Method de Miri Yaman, con su conexión icónica en la pantalla, es un terreno fértil para este tipo de esperanzas. Quizás este viaje inesperado sea precisamente eso, una oportunidad para ambos de reconectar a un nivel más personal, de ver si esa magia que cautivó al público puede traducirse en algo real fuera de las cámaras. Es importante recordar que hasta ahora, todo lo que tenemos son rumores, avistamientos y especulaciones. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones oficiales sobre este viaje o sobre su relación actual. Y eso, por supuesto, solo aumenta el misterio y la intriga. En el mundo del entretenimiento, a menudo son las cosas que no se dicen, las que más se comentan. Y este viaje inesperado se ha convertido en un lienzo en blanco donde los fans y los medios de comunicación proyectan sus deseos y sus interpretaciones. Imaginen la posibilidad. Si estuvieran juntos, ¿dónde podrían haber ido? Quizás a una isla griega tranquila para disfrutar del sol y el mar, como tantas veces hemos visto en sus redes sociales por separado. O tal vez a una ciudad europea con un ambiente romántico, donde podrían pasar desapercibidos entre la multitud. O quién sabe, quizás a algún lugar completamente fuera de lo común, buscando la privacidad y la tranquilidad para disfrutar de este reencuentro. La belleza de lo inesperado es que abre un abanico infinito de posibilidades. Lo que sí podemos destacar es la importancia de respetar su privacidad. Si bien es emocionante seguir los pasos de nuestras estrellas favoritas, es crucial recordar que también son personas con sus propias vidas privadas. Si decidieron mantener este viaje en secreto, es probablemente porque deseaban ese espacio. Y aunque nosotros como fans morimos de curiosidad, debemos ser conscientes de no cruzar ciertos límites. Este evento nos recuerda algo fundamental sobre el mundo de la fama y las relaciones. A veces las conexiones más fuertes se forjan en los lugares menos esperados, o resurgen cuando menos lo imaginamos. Y la historia de The Method de Miri Yaman, con este viaje sorpresa, es un claro ejemplo de cómo la vida real puede ser tan fascinante, o incluso más, que las ficciones que nos cautivan en la pantalla. Así que, mis queridos espectadores, hemos sido testigos de cómo un simple viaje puede desatar tantas emociones y especulaciones. Hemos explorado los rumores, las posibilidades y la intrigante naturaleza de este encuentro entre The Method de Miri Yaman. Lo que es seguro es que esta noticia ha puesto sus nombres de nuevo en el centro del debate, y todos estamos a la espera de cualquier confirmación o declaración que puedan hacer. En resumen, lo que comenzó como un rumor sobre un posible viaje compartido entre The Method de Miri Yaman, ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno mediático. La espontaneidad y la inesperada naturaleza de este encuentro, sumado a la química que ambos compartieron en el pasado, ha avivado las esperanzas y las teorías de los fanáticos. Si bien no tenemos confirmación oficial, la mera posibilidad de este reencuentro ha generado un gran interés, demostrando una vez más el poder de conexión que tienen estas dos estrellas con su público. Y hasta aquí llegamos con esta intrigante historia, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los últimos rumores y las sorpresas del mundo de The Method de Miri Yaman. ¿Qué piensan ustedes sobre este viaje inesperado? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen fluir su imaginación, pero siempre con respeto, por supuesto. Si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha dado esa chispa de curiosidad, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra increíble comunidad Active en esa campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y sean los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más noticias, más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.